¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gilberto Gil y yo les voy a estar hablando acerca del cálculo de la fase líquida por medio del método de Holland y Davidson. Lo hemos dividido en pasos para hacerlo lo más concreto posible. Entonces, paso 1. Se aplican las ecuaciones propias del método, las cuales se muestran a continuación. Acá tenemos la ecuación principal, que es f de L es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de cada uno de los de cada una de las fracciones molares de los componentes de la mezcla por cada uno de sus componentes de sus constantes de equilibrio entre L por 1 menos la constante de equilibrio más la constante de equilibrio menos 1 igual a 0. Tenemos también la derivada que viene siendo a menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de cada una de las fracciones molares por su constante de equilibrio por 1 menos la constante de equilibrio entre el valor de L nuevamente por 1 menos la constante de equilibrio más la constante de equilibrio, todo eso elevado al cuadrado. Entonces fíjense que en ambas ecuaciones existe el valor de L. Ese valor de L va a ser la base para las iteraciones, el valor base para las iteraciones, ¿ok? Que es lo que se llama matemáticamente la base iterativa. El siguiente valor de L va a estar determinado por el valor inicial menos el cociente de la ecuación principal con la derivada de la ecuación principal, ¿ok? Ambos pues, evaluados en la sumatoria de los componentes de la mezcla. Posteriormente tenemos el paso 2. Se procede a la aplicación de las fórmulas antes mostradas. Se presentará una muestra de cálculo debido a la complejidad de los mismos y a lo extenso de su resolución. Debe recordarse que el método de Holland y Davidson se fundamenta en una modificación del método de Newton-Raphson. Ok, entonces, para la primera iteración, tal como le hemos dicho, la muestra de cálculo se asume el valor de L equivalente a la unidad. Entonces, la iteración 1 con L igual 1, vemos acá que hemos sustituido cada uno de estos términos que están acá, representa a cada uno de los componentes de la mezcla. Esta es la sumatoria de todos los componentes de la mezcla. Menos 1 igual a 0,9889. Aquí vemos que este valor que está acá, dio distinto de 0. Cuando este valor que está acá da distinto de 0, entonces seguimos iterando. En este caso, si pasamos a la siguiente imagen, dice, debido a que el valor de F1 es distinto de 0, entonces se procede a iniciar el proceso iterativo siguiendo el protocolo de cálculo que integra el método. Entonces evaluamos a F' en el mismo valor de 1, calculamos toda lo que es la sumatoria, recordar que esta sumatoria es negativa, resolvemos la sumatoria y eso nos va a dar 3,6072. Posteriormente, para seguir el proceso iterativo, ya que F nos dio distinto de 0, F de L1 nos dio distinto de 0, entonces tenemos que calcular L2. Calculando L2 es igual al primer valor que tomaba L1, en este caso es 1, la unidad, menos 0,9889 entre 0,6072, que es este valor que viene de acá, y nos da 0,7259. Si nosotros quisiéramos nuevamente aplicar otra iteración, como de hecho pues lo vamos a hacer, pero a través de programa, pero si nosotros quisiéramos hacerlo a mano, ahora el siguiente valor que va a tomar L va a ser 0,7259 y en este espacio acá no estaría 1 sino 0,7259 hasta que F, la función F, que es la principal, evaluado en el valor Ln en ese momento, nos da igual a 0. Hasta ese punto se estaría haciendo las iteraciones, ¿ok? Posteriormente, y como es propio de un proceso de cálculo iterativo debido al método de Newton derivado del método de Newton-Raphson, en este caso estamos hablando de Holland y Davidson, el valor obtenido anteriormente se toma como un nuevo valor de L como variable independiente. El proceso iterativo culmina en el segmento de cálculo donde f de L es igual a 0, como les mencionaba anteriormente. Entonces, ese valor de L será el valor que representa la cantidad de la fase líquida.
A continuación se muestra una imagen de la hoja de cálculo diseñada en Microsoft Excel, donde se introdujeron los datos necesarios, se diseñaron las fórmulas antes descritas en el lenguaje de Excel y se obtuvieron los siguientes resultados. Ok, esta tabla que está acá está dividiendo, como pueden ver con sus colores, porque una vez los parámetros de entrada, una parte de la tabla son los parámetros de entrada, los otros son las iteraciones del método, y acá abajo tenemos el valor de resultado. Entonces, analicemos los parámetros de entrada. Primeramente tenemos los componentes. Estos que están acá son los componentes de la mezcla, como ya muchos de ustedes los conocen, los han visto pues en su propio trabajo. Ok, tenemos a Y sub I, tenemos a Z sub I, tenemos a Z sub I normalizado. Ok, fíjense que tenemos resultado aquí igual a 1. Acá tenemos la columna donde se muestran todas las constantes de equilibrio obtenidas pasos atrás para cada uno de los componentes de la mezcla. Estas dos columnas que tenemos acá, entonces viene siendo los Z sub I por los K sub I, es decir, la fracción molar de cada uno de los componentes del sistema por su constante de equilibrio correspondiente. Y acá tenemos a los Z sub I entre los K sub I, que viene siendo la fracción molar de cada uno de los componentes dentro del sistema entre su constante de equilibrio. ¿Ok? Esta sumatoria obviamente me da más de 1 y esta también me da más de 1. Entonces se procede al cálculo iterativo, el cual le hemos mostrado anteriormente con la muestra de cálculo, valga la redundancia. Entonces, en el método iterativo, que es la parte azul oscura, tenemos que para un valor inicial de L, un valor que tomamos que era igual a la unidad, obtuvimos un valor en F, en la función F principal de L, de 0,9878 a través de las ecuaciones de Excel, implementando, mejor dicho, el programa Microsoft Excel. Y la derivada, que la tenemos acá, tuvimos un valor de 3,6287 con un margen de error del 27,25% aproximadamente. ¿Ok? Posteriormente, como les comentaba en la muestra de cálculo, este valor va a ser adoptado como nuevo el valor de L, es decir, este 0,7275 va a ser adoptado nuevamente acá como el nuevo valor de L, y así sucesivamente vamos a ir iterando. Y como se pueden dar cuenta, tal cual hemos estudiado en situaciones pasadas con los procesos iterativos, acá el porcentaje de error va a ir disminuyendo, ¿ok? Hasta el punto en que se va a comenzar a repetir el valor, que es el valor que estamos buscando. Se va a comenzar a repetir y vamos a obtener un porcentaje de error bastante bajo. En este caso, observamos de forma peculiar como en esta iteración el valor de f de L es igual a 0. En esta casilla donde f de L es igual a 0 es donde justamente obtenemos por primera vez el valor de 0,3740 que le estoy mostrando acá, que es el valor que andamos buscando. ¿Ok? Posteriormente ya aquí tenemos un porcentaje de error bastante bajo. Si seguimos calculándolo, vamos a obtener acá un porcentaje de error de 0,4 veces 0, que es nulo, un error nulo. Y obtenemos para la fase líquida un valor de 0,3740. Entonces, posteriormente se puede afirmar que el sistema posee 0,3740 moles de líquido por cada mol de mezcla. En el siguiente segmento, la compañera Vanessa Lozada les estará explicando otros puntos de mucha importancia. Muchas gracias.